Buenas tardes, hermosos. Ya estamos en un blog más de tu canal, Charlas con Alex Sierra. Ahora en este blog, vamos a ver los tipos de depresión, qué síntomas tienen algunos, las causas, las características de esta enfermedad, porque es una enfermedad que mucha gente padece a lo largo de mucho tiempo y ni siquiera se da cuenta que tiene una depresión. Y para ver exactamente qué es una depresión, esta la podríamos definir como un trastorno mental frecuente o una enfermedad grave y común que nos afecta física y mentalmente en nuestra vida cotidiana y en nuestras relaciones sociales. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que la depresión es la cuarta enfermedad que más incapacidad provoca en el mundo y considera de igual forma que su frecuencia aumentará en los próximos años. Esta enfermedad nos está acabando, es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que la mayoría de las veces no sabemos identificar, no sabemos que la tenemos. Y sobre todo las consecuencias fatales que puede desencadenar una depresión. Hay gente que vive en depresión durante muchísimos años y cuando no se da cuenta, el desenlace final pues obviamente es el suicidio. Y hablamos por lo tanto de que cerca del 20% de las personas pueden padecer a lo largo de su vida una depresión y de que esta puede sufrirse a cualquier edad, siendo el 70% los pacientes que la sufren son mujeres. Esta enfermedad ataca más a la mujer que al hombre. Sí, hay muchos hombres que tienen esta enfermedad, pero más son las mujeres que padecen esta enfermedad y que ni siquiera sabe que la tiene y mucho menos no se ha dado cuenta que esta enfermedad la ha tenido durante muchísimos años. Hay diferentes tipos de depresión, nada más vamos a hablar de las principales, vamos a tocarlas un poco, los síntomas, un poco de las características. Y la primera sería el trastorno depresivo mayor. Es el trastorno más característico y que concentra la mayoría de los síntomas. Los pacientes presentan un aspecto triste, con ojos llorosos, una postura decaída, una falta de prosodia, uso de monosílabos, una voz bajita, un escaso contacto visual o ausencia de contacto visual, ausencia de expresión facial. Estas son algunas de las características que presenta este tipo de trastorno depresivo. Si en el estado de ánimo depresivo es muy profundo, el paciente puede presentar ausencia de lágrimas o incapacidad de sufrir las emociones habituales, puesto que sienten que el mundo no merece la pena, pudiendo llegar a descuidar hasta su higiene personal o incluso a sus seres queridos. Hay muchísimas mujeres que están en depresión y que obviamente no le hacen caso a sus hijos, no los atienden, no los alimentan, no los bañan, ellas tampoco lo hacen, no se alimentan, no duermen, no se bañan. Y bueno, algunos de los síntomas deben de estar presentes al menos por un periodo de 2 semanas. Es un estado de ánimo depresivo diario, con sentimiento de tristeza, llanto y vacío la mayor parte del día. Hay una pérdida de energía o fatiga en el día a día, una disminución de intereses o de la capacidad para el placer en la mayor parte de sus actividades, casi diario, un insomnio o un excesivo sueño, una indecisión o disminución de la capacidad para concentrarse en el día a día, sentimientos de culpa excesivos o incoherentes y sentimientos de inutilidad, y sobre todo pensamientos recurrentes de muerte o tentativa de suicidio. Hay otro que es el trastorno depresivo persistente. Los síntomas de trastorno depresivo en este caso deben persistir casi diariamente durante más de 2 años sin remisión para poder clasificarse como un trastorno depresivo persistente. En ocasiones los síntomas de este trastorno pueden desarrollarse desde la adolescencia y durar varios años o varias décadas. Los pacientes afectados se presentan negativos, pesimistas, con ausencia del sentido del humor, introvertidos, sentimientos acusados de desesperanza, hipercríticos consigo mismos y con los demás, y probablemente presenten además ansiedad subyacente o trastornos de la personalidad. Hay otro que es el trastorno distímico. El trastorno distímico, o es el de distemia, también se le llama así, presentan síntomas menos intensos, pero que incapacitan a la persona que lo sufre por el tiempo en el que duran. Este puede durar meses o años. Los pacientes que sufren este tipo de depresión suelen tener una personalidad muy emocional y muy dependiente.
Y algunos de los síntomas que caracterizan este trastorno son la sensación de desánimo o insatisfacción, la apatía y pérdida de iniciativa con respecto a la realización de tareas, o sea, no tienen ganas de iniciar absolutamente nada, sienten un sentimiento de tristeza similar a los otros tipos de depresión que oscila a lo largo del día, es muy cambiante, pero que se caracteriza por su conicidad en el tiempo sin un aparente origen de desencadenante, o sea, están tristes nada más por las ganas de sentirse tristes. A veces no hay un hecho aparente, pero sí sienten esa tristeza. Tienen también la capacidad de concentración reducida, o sea, no tienen concentración en nada, todo lo hacen por pausas, focalizan la atención en los motivos de su estrés o en su malestar anímico. Tienen un aumento de irritabilidad y una fácil pérdida de control, o sea, no les puedes decir absolutamente nada porque están enojadísimos por todo, pierden el control inmediatamente, tienen una fluctuación del estado de ánimo impresionante y los síntomas físicos que disminuyen la capacidad para realizar tareas normales, o sea, pierden toda la capacidad de realizar su quehacer, de ir a trabajar, lo pierden totalmente en su aseo personal, o sea, en cosas que tendrían que ser importantes, ellos pierden la capacidad de realizar estas tareas que se hacían o que hacían normalmente, ¿no? Hay otro que es el trastorno adaptativo y los síntomas depresivos aquí son leves y están presentes durante un breve periodo de tiempo. La causa suele ser un factor estresante agudo que ha sufrido el paciente y que él mismo lo identifica. Este trastorno se caracteriza por los sentimientos de tristeza que limita el funcionamiento diario del paciente. El foco de atención se distrae de forma transitoria o definitiva. La capacidad de atención, motivación y emoción se encuentran preservadas. El deterioro significativo de la actividad social, la laboral o la académica. Si el síntoma desencadenante desaparece, los síntomas deben desaparecer, pero muchas veces no desaparecen porque no se ha dado cuenta que tiene un motivo específico. A veces lo puede identificar, como decíamos, pero la mayoría de la gente no lo puede identificar. Entonces, obviamente, este síntoma desencadenante obviamente no desaparece y obviamente los síntomas pues tampoco pueden desaparecer, ¿no? Hay otros trastornos depresivos de depresión o trastornos depresivos como puede ser el trastorno afectivo estacional o el trastorno ansioso depresivo o que se presentan síntomas comunes en ocasiones sin ser tan intensos. Esas depresiones son un poquito más tranquilas, ¿no? Algunas causas y los diagnósticos del trastorno depresivo dependen de la gravedad y causa de los síntomas. Algunas personas depresivas presentan un amplio cuadro de síntomas, mientras que otras los síntomas son menores. Hay diversos factores que pueden considerarse como origen o causa en una depresión, como pueden ser los relacionados con la personalidad del paciente, sus alteraciones biológicas, o sea, las cerebrales y los neurotransmisores, o algunos factores externos que pueden ser la economía, la salud, la familia, el trabajo, el estrés diario, algunos factores genéticos, el uso de algunos medicamentos, los cambios bruscos en nuestra vida o incluso el abuso del alcohol y de las drogas. Aún no se conoce con exactitud el día de hoy los mecanismos causantes de la depresión, pero como siempre indicamos, siempre que sientas algunos de estos síntomas mencionados, pues tienes que acudir a un profesional que pueda tratar tu depresión para que pueda evaluarte antes de que sea demasiado tarde. Hay gente que tiene una depresión activa, ¿no? Estos casos, la mayoría son depresiones que te quitan el sueño o estás mucho tiempo dormido o comes o no comes, pero hay unas personas o algunos tipos de personas que tienen depresiones activas, ¿no? Pueden estar en depresión, pero pueden seguir yendo a trabajar, pueden seguir yendo a la escuela, pueden seguir teniendo sus actividades diarias aparentemente normales porque realmente no se dan cuenta que tienen una depresión. Pero algunas de estas características de estos tipos de depresión tienen esas personas que tienen una depresión activa. Tampoco por el hecho de que aparentemente estén bien y estén haciendo sus cosas quiere decir que están bien. Su manera de pensar influye, la sociedad en la que se están rodeando también influye, los sentimientos también influyen. Hay veces que estas características que presentamos, pues obviamente ya son características de una persona que la depresión se le ve a 20,000 leguas, pero hay gente que no se
se le ve. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en este tipo de personas que aparentemente están bien, pero son muy obsesivas con el deporte, son muy obsesivas con el trabajo, son muy obsesivas incluso a veces hasta con los hijos, y estas nada más son fugas para poder enfrentar la realidad que están viviendo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en si tenemos algunas de estas características, aunque las actividades sigan siendo normales, si tenemos algunas de estas características, es necesario que acudamos a un profesional para que nos pueda detectar si tenemos algún tipo de depresión o si tenemos otro tipo de trastornos. También hay que darnos cuenta, el tomar medicamentos, hay gentes que aparentemente están bien, pero ya están medicándose por la falta de sueño, y obviamente el medicarse por un síntoma no nos va a permitir ver los demás síntomas. Entonces es necesario, las personas que se están medicando para dormir, que dejen de tomarla para que se den cuenta de la sintomatología que pueden tener, y a lo mejor presentan varios de estos síntomas que les estamos ofreciendo en este blog. Espero que te ayude este blog. Si conoces a alguien con depresión o tienes tú una depresión, pues obviamente es necesario que acudas a un profesional, a un psiquiatra, a un psicólogo, para que sea tratada como debe de ser. No se mediquen nada más porque sí, no tomen antidepresivos nada más porque sí, no tomen pastillas para dormir nada más porque sí. Deben de ser necesariamente, se las tiene que mandar su médico, porque si no pueden estar cayendo en otro tipo de cuestiones o a lo mejor en otro tipo de enfermedades por consumir cosas que no tendrían que consumir. Entonces, denle like a este blog, denle like, compártalo, suscríbanse a este canal, y esperamos que esto te sirva o le sirva a alguien que esté viviendo contigo que conozcas, para que obviamente pues su vida esté mucho mejor. Cuídense mucho, les mando un abrazo, muchísimas bendiciones, y nos vemos en otro blog más de Charlas con Alex Sierra.